ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Su función principal es almacenar y transmitir la información genética. Un nucleósido es la molécula resultante de la unión de una pentosa y una base nitrogenada. La pentosa, como todos sabemos, son monosacáridos formados por una cadena de 5 átomos de carbono. Existe lo que es la ribosa o la desoxirribosa, dependiendo de dónde esté. Y la base nitrogenada son compuestos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de hidrógeno. Las que son parte de los ácidos nucleicos son derivadas de las purinas, que están aquí, y de las pirimidines. En las purinas presentan una estructura básica constituida por 2 anillos fusionados con 4 átomos de nitrógeno. Como aquí tenemos en la guanina, son 2 anillos fusionados y tiene los 4 átomos de nitrógeno. Y en la pirimidina es un compuesto orgánico derivado de un anillo aromático de 6 miembros conformado por 2 átomos de nitrógeno y 4 de carbono. Y ahí también vemos esos ejemplos, los átomos que dice. Dentro de las purinas existe lo que es la adenina y la guanina. Y en la pirimidina existe lo que es la timina, la citosina y el uracilo, dependiendo de si es ARN o ADN. Mientras que en un nucleótido, esto ya abarca pues todo, que son moléculas orgánicas por la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos, o sea, esta pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Son sustancias oblicuas que participan en casi todos los procesos bioquímicos. Son unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Aquí, cuando tenemos un nucleósido, que es esto, nada más la pentosa y la base nitrogenada, y se le agrega un grupo fosfato, la base nitrogenada se va a unir con un enlace N-glucosídico en el carbono 1. Y ahora sí, cuando el grupo fosfato se agrega a la pentosa, se va a agregar en el carbono 5, que a este se le va a llamar un enlace fosfodiéster. Aquí, en el hidrógeno que tiene el grupo fosfato con el grupo H que tiene el azúcar, sí, con el hidrógeno que tiene el grupo fosfato, van a formar una molécula de agua que esta va a salir y ahora sí se hace el enlace fosfodiéster. Y aquí ya es cuando se considera un nucleótido. Entonces, un nucleótido es el conjunto de un nucleósido más un grupo fosfato. Estos se pueden clasificar en ribonucleicos, como aquí el ARN, y en desoxirribonucleicos, el ADN. Los ribonucleicos están compuestos, como les dije, de una base nitrogenada, de una ribosa y de un grupo fosfato. Mientras que los desoxirribonucleicos estaban compuestos por una base nitrogenada, una desoxirribosa y el grupo fosfato también. Tienen varias funciones, unas de ellas es biosintéticas, energéticas, coenzimáticas, reguladoras y estructurales. Las características de estos son que son moléculas planas, aromáticas, heterocíclicas y derivan estructuralmente, como les dije, de la purina y de la pirimidina. Entonces, para conclusión de lo del nucleótido, el nucleótido consta de un ácido fosfórico o un grupo fosfato, un monosacárido, como son las pentosas, y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas, como les dije, pueden ser adenina, timina, guanina, citosina y el uracilo, dependiendo si es ARN o ADN.
Los monómeros. Duplicación del ADN. Es un mecanismo que permite al ADN duplicarse idénticamente, es decir, que de esta manera se obtienen dos o más réplicas de la primer molécula o de la molécula madre. Esta duplicación se lleva a cabo por un mecanismo semiconservador, es decir, cada hélice sirve como molde para sintetizar una nueva cadena complementaria de la cadena molde, por lo que la cadena nueva o la hélice nueva contiene una cadena o una cadena del ADN original. Es un mecanismo bidireccional, por lo que la horquilla, ojo o burbuja de replicación sucede o permite que haya dos direcciones de duplicación. Es semidiscontinua porque tiene una cadena continua que viene de la hebra o hélice molde y una hebra retardada que viene de la hebra codificante. Esta semidiscontinuación se produce en sentido 5' produciendo 3' o viceversa. Las proteínas que participan son la topoisomerasa, helicasa, ADN polimerasa, SSB, ligasa y primasas. El proceso de replicación comienza con la enzima helicasa, que sería esta, la cual llega y rompe los puentes de hidrógeno, mientras que la topoisomerasa, que sería esta, se encarga de liberar la tensión de la horquilla. Es decir, la topoisomerasa permite que en el paso de la helicasa se puedan romper los puentes de hidrógeno y esta de cierta manera ayuda a que se desenvuelva, por así decirlo, las hélices del ADN. Por consiguiente, llegan las proteínas SSB, que son estas, las cuales son proteínas ligadas al ADN de monocatenarios, que son encargadas de sostener y fijar las membranas que se separan para que éstas no se vuelvan a unir. Es decir, estas dos membranas, por medio de las SSB, no pueden unirse mientras se realiza el proceso de la replicación. Después llega la enzima primasa, que sería esta, y se une, lo que deja un primer para que sea el iniciador, es decir, un cebador. Después llega el ADN polimerasa, que serían estas dos, a sintetizar la cadena complementaria, que sería esta, de la cadena continua. Así, las dos cadenas son replicadas en ambas direcciones. El ADN cebador, que sería este, se usa para iniciar la síntesis de una nueva hebra, que sería la hebra molde en su extremo 3', la cual sería esta. Determina la síntesis de la hebra de replicación continua y la hebra molde en su extremo 5', que sería esta o esta. Produce la hebra retardada, la cual sería toda esta, en forma de cortos fragmentos de ADN, que serían estos. Los fragmentos de hebra retardada se llaman fragmentos de Okazaki, como lo dice aquí, en reconocimiento a quien lo descubrió. El DNA cebador es reemplazado por el DNA polimerasa, que sería este por este, y después el DNA ligasa, que sería este, son unidos. Bueno, nosotros somos el último equipo y les vamos a hablar sobre los ácidos nucleicos y la síntesis del ARN. Como introducción, ambos son ácidos nucleicos que utilizan el mismo lenguaje y la formación no hace más que copiarse desde la cadena del ADN hacia la cadena del ARN. Es decir, que la cadena del ADN sirve como molde para la replicación del ADN. Esto se realiza para obtener un flujo genético que vienen siendo las proteínas. Lo primero que debemos de tomar en cuenta es que el ADN no tiene su forma de la doble hélice. Esto sucede para que se pueda llevar a cabo el proceso de transcripción. Como podemos observar en la imagen, en la parte superior
se encuentra la cadena del ADN, con sus elementos que vienen siendo los compuestos principales, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y en la parte inferior podemos encontrar la base nitrogenada, en donde sus elementos están un poco desvariados. Bueno, estas cadenas cuentan con una caja que se llama la caja TATA, que es una secuencia de ADN que la encontramos en la región promotora, que es el sitio de unión de los factores de transcripción. Es una secuencia de adenina-timina, adenina-timina. Además existe el terminador, el cual indica cuando debe de parar de transcribir la secuencia. Dentro de los transcriptores podemos encontrar el ARN polimerasa. Como lo observamos en la imagen, la cadena TATA se encuentra al inicio y el terminador en la parte final. La ARN polimerasa se une al ADN migrando hacia los promotores. Ahí reconoce el ARN polimerasa, se une al ADN migrando hacia los promotores. Ahí reconoce el inicio de la síntesis. Esta zona del ADN descrita como promotor se le nombra como caja TATA, ya antes mencionada. Al llegar a esta posición, se produce el desenrollamiento del ADN. Como se observa en la imagen, la ARN polimerasa entra y va a desdoblar las hélices y posteriormente va a ayudar a formar la cadena del ARN. Así, la ARN polimerasa va desde el inicio, que viene siendo la caja TATA, hasta finalizar, que viene siendo formación de la cadena del ARN. El ARN polimerasa agrega nucleótidos de ribosoma con el par correspondiente a las bases nitrogenadas del ADN, que viene siendo la cadena molde. Esta separa las hebras del ADN y forma una cadena de ARN que viene siendo la cadena hija. Como dato, la cadena molde tiene un sentido de 3' a 5' y la cadena hija es en sentido inverso, de 5' a 3'. Bueno, en este punto el ARN es una cadena inmadura, por lo cual tiene que pasar por un proceso de transcripción para así completar su forma de ARN mensajero. Como se observa en la imagen, la cadena molde es la que se encuentra en la parte superior, que inició en 3' y termina en 5'. Y la cadena hija es el ARN transcrito, que inicia en 5' y termina en 3'. Bueno, para terminar les vamos a explicar el proceso que lleva de ARN a proteína, pero antes de esto es necesario mencionar uno de los principales paradigmas que establece que a partir de nuestra información genética que está transcrita en nuestro ADN podemos obtener proteínas. Pero el ADN no puede salir de su núcleo para entrar al citosol y crear proteínas, sino que se necesita una molécula intermedia que es el ARN, que es aquí, para que pues es capaz de salir del núcleo y se genera a partir del ADN y llega al citosol para producir las proteínas. El proceso biológico por el cual transferimos el ARN a ARN se llama transcripción de ADN y el proceso de ARN a proteína se llama traducción de proteínas. Bueno, el primer paso para la transferencia de ARN a proteínas es el de iniciación, que lo primero que se hace es el reconocimiento de la 7-metilguanosina, que es su forma, se podría decir que es como la representan, ya que esta secuencia es la que permite que el ARN de transferencia lo reconozca y se una a él. El principio de la traducción es que se tiene una cadena de ARN mensajero y esta cadena es reconocida por un ARN de transferencia y transfiere la cadena de ARN mensajero hacia un ribosoma, y en es donde la cadena de ARN será leída y transformada a una secuencia de aminoácidos. Cuando el ARN de transferencia ha reconocido a la guanina o bien al AUG,
Tiene por el lado el ARN mensajero y por el otro lado un aminoácido y los lleva hacia el ribosoma. Todo esto es el primer paso, pero se necesitan otros puntos que son necesarios para este proceso, ya que el ribosoma se tiene que ensamblar. Esto es que los ribosomas no siempre están presentados en el núcleo y están formados por dos subunidades, que se reconoce como una pequeña y una grande. La unidad pequeña se une a una secuencia que hay en el ARN mensajero. Esa secuencia se conoce como Shine-Dalgarno, que, bueno, ahorita se las explico bien. Cuando la unidad pequeña ribosomal reconoce la secuencia, también se unen cofactores de traducción que hacen que haya una afinidad fuerte, o sea que el ribosoma se une a esa cadena con fortaleza, y este paso requiere gran gasto de energía en GTP. Bueno, durante esta etapa de iniciación, en este ribosoma se van a diferenciar dos lugares muy importantes, porque tienen funciones distintas. Cuando el ribosoma ya está ensamblado, es decir, que el ribosoma pequeño y el grande ya están unidos, se encuentran, bueno, en estas partes se encuentra el sitio P. Bueno, se podría decir que es que contiene el primer ARN de transferencia, y el sitio A, que tiene el segundo ARN de transferencia. Con decir en el sitio P, este es el que recibe la 7-metilguanosina, que es esta, transportada por el ARN de transferencia con el aminoácido correspondiente. Este aminoácido siempre es metionina, ya que toda traducción del ADN da una cadena de aminoácido que empieza con la metionina. El sitio P es el primer lugar de unión del ARN cuando ya se colocó el aminoácido correspondiente y el ARN ya acabando su función. Lo que hace es que se desplaza por el ribosoma de manera de que el sitio P se llega al sitio A. Cuando se tiene la 7-metilguanosina, el segundo ARN de transferencia que llega se coloca en el sitio A trayendo consigo el segundo aminoácido. O sea, que a la metionina del aminoácido del sitio P se le añada a otro aminoácido. Estos dos se unen por un enlace peptídico. Cuando esto pasa, los dos ARN saltan del espacio y salen del ribosoma. De manera de que el ARN de transferencia y el ARN de mensajero del sitio P se van, y el segundo ARN de transferencia que estaba en el sitio A pasa al sitio P, de manera que queda vacío el sitio A y llega un tercer ARN de transferencia. Eso es decir, que podría ser esta parte. Bueno, tenemos el sitio P de este lado y el sitio A de este lado, donde el ARN de transferencia, el primero que tiene el 7-metilguanosina, se coloca en esta parte, y el segundo aquí. Una vez cumpliendo su transferencia de aminoácidos, sale del ribosoma, y el que está en la parte A pasa a reemplazar este lugar, dejando aquí el hueco que les he mencionado. Bueno, con este dibujo les estoy representando también el ribosoma, que todo este proceso se realiza dentro de él. Y bueno, hay una cosa importante que se tiene que mencionar es que el ARN de transferencia se une al ARN mensajero por complementariedad. En el ARN de transferencia existe el llamado anticodón, que complementa al codón del ARN mensajero, y con este enlace de codón-anticodón, la cadena de ARN va pasando a medida de que cada ARN de transferencia va aportando los aminoácidos necesarios, y esos aminoácidos se enlazan. A este proceso por el cual los ARN van pasando y cayendo una vez que cumplen con aportar los aminoácidos se le conoce como translocación, que es lo que se mencionaba en la diapositiva anterior, que es un enlace peptídico, y ese proceso se llama también translocación, de salir del sitio P hacia afuera
del ribosoma. Y después de este proceso de iniciación sigue el segundo paso, que es el de elongación, que ese es simplemente es un proceso que hemos visto que daba del salto del sitio A al sitio P, como es la translocación. La molécula de ARN mensajera pasa a través del ribosoma y se produce la unión de aminoácidos a la cadena peptídica. Esto lo produce la enzima llamada peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa es la enzima encargada de que estos aminoácidos que vienen unidos al ARN de transferencia se enlacen entre sí con enlaces peptídicos. Es decir, que está el aminoácido 1 que está que se está enlazando mediante los dos hidrógenos del aminoácido 2 y su oxígeno para formar una molécula de agua y que ésta salga, y aquí exactamente se formaría el enlace aquí entre el carbono y el nitrógeno, se formaría el enlace peptídico, y pues todo lo hace la enzima peptidiltransferasa. Ese es el único procedimiento que se puede llevar en el segundo paso, y de este sigue el tercer paso, que es la finalización, donde se da cuando llego a un codón, o sea, a un fragmento de ARN mensajero que tiene una secuencia para la cual no existe ARN de transferencia que lleve aminoácidos. Cuando se llega a esta secuencia y se une a un factor de terminación, la cadena peptídica se hidroliza, se separa del ribosoma, y este ribosoma